Yo aquel día dormí casi con la sábana por aquí. El caso es que yo había leído mis inicios dentro de lo que era el misterio, pues se habían centrado un poco cuando yo tenía unos 12 años, ¿no? Por supuesto, a mí ya me gustaba de antes. De hecho, yo de pequeñito me hacía el dormido para poder ver los programas de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Los primeros que hacía La Puerta del Misterio y demás, ¿no? Y me hacía el dormido para que mi padre no me mandase a la cama, y mi padre sabía que yo estaba haciéndome el dormido y me dejaba porque sabía que me gustaba, ¿no? Y, y en la biblioteca de mi padre encontré un libro, ya te digo, yo tenía unos 12 años aproximadamente, encontré un libro el cual, bueno, pues tenía un artículo de Fredrik Jürgensen, el cual hablaba de unas extrañas voces que se quedaban ahí misteriosamente grabadas, y que él las denominaba Electronic Voice Phenomenon en inglés, que son voces electrónicas, ¿no? Un fenómeno de voces electrónicas. Y él pensaba, y leía yo en el artículo, que estaba contactando con la nave de los muertos, porque además se esbozaba brevemente la historia de cómo él se había introducido muy mal, se esbozaba muy mal. Ya sabemos que en aquel entonces las referencias brillaban por su ausencia. Sí, se hacían referencias, pero no se tenían fuentes fidedignas, ¿no? Hoy en día es el propio autor o la propia persona la que te transmite un poco eso. Y recuerdo que cuando leía aquello me quedé sorprendido, porque me di cuenta de que podía ser un fenómeno plausible de replicar. Yo siempre he sido muy cientificista, me ha encantado la ciencia, y yo siempre he adorado a la astronomía, por ejemplo, y muchas veces la mayor parte de astrónomos y astrofísicos son muy detractores del misterio. Esto ocurría hace muy poquito tiempo, ¿no? Pero han cambiado las cosas. Antiguamente eran los que se preocupaban por intentar indagar un poco más acerca de este mundo, ¿no? Pero hubo una época en la que eran los detractores. Hoy en día, insisto, que ha cambiado todo esto mucho, pero bueno, eso me sirvió para cuadricular un poco mi mente y no creerme todo lo que había. Y entonces empecé a comprobarlo por mí mismo. Y la primera prueba de psicofonías que yo hice, la hice con este magnetofón que tengo aquí, este del final, ¿eh? Es una CAI, y estaba en casa de mi padre, lógicamente, y allí que puse a grabar con 2 micrófonos y con mi padre allí monitorizando la grabación. Y él me decía, hombre, esto puede ser, pero piensa que todo esto son dichos y tal, pero bueno, cuentan que si tú pones 2 micrófonos en el silencio, pues puede ser que captes alguna voz que te haga alusión a ti, ¿no? Y fue algo sumamente curioso, porque dejamos una cinta de 1 hora, 30 minutos por cada cara, y aquello estuvo grabando. Y en un momento dado, en la escucha, por supuesto, nosotros nos fuimos y dejamos aquello solo, ¿no? Cosa que no se debe hacer, ni tampoco 30 minutos de grabación. Yo iba tomando nota con un boli del sonido del tren, una moto que ha pasado, un coche, un ladrido de un perro, etcétera, ¿no? Hasta que de repente oímos una voz que decía mamá. Bueno, mi padre no sabía dónde meterse. La voz había quedado grabada. Yo aquel día dormí casi con la sábana por aquí. Fue algo brutal, y no tenía yo conciencia incluso de hasta dónde podía haber llegado la realidad de esa voz que se estaba comunicando conmigo, ¿no? Y fue entonces cuando decidimos volver a repetir el experimento. Al día siguiente, a la misma hora aproximadamente, volvimos a hacer la grabación y apareció de nuevo la voz diciendo mamá. Se oía perfectamente. Bueno, aquello ya tan recurrente a mí me rayó la cabeza y digo, bueno, esto aquí pasa algo. El tercer día que hicimos la prueba, nos subimos a la terraza de la casa de mis padres, que es un edificio familiar, y estuvimos allí
viendo exactamente el momento, la hora, y el aparato estaba grabando. Y en ese instante, desde la casa de tu abuelo, salió una voz de un pájaro que parecía decir mamá. Y es que a esa hora el pájaro se ponía en activo y hacía esto. Es un poco jocoso, pero fue el primer susto psicofónico que yo podría decir que me llevé, ¿no? Y esa es la historia con tu abuelo, que además vivía muy cerquita de donde yo vivía, ¿no? Y bueno, pues así quedó. Además que tengo un gran cariño porque tengo un recuerdo de él de cuando yo era pequeño, yo le caía muy bien y bueno, pues era una persona especial, desde luego.